Capítulo 8. Atrapados en las relaciones, el coste del maltrato y del abandono. El descenso a los infiernos es el viaje hacia las partes de nosotros mismos que están separadas, repudiadas, que son desconocidas, no deseadas, proscritas y exiliadas en los diferentes mundos subterráneos de la conciencia. El objetivo de este viaje es reunirnos con nosotros mismos. Esta vuelta a casa puede ser sorprendentemente dolorosa, incluso brutal. Para realizarla, primero debemos aceptar no exiliar nada. Stephen Copp. Marilyn era una mujer alta, de aspecto atlético, de 30 y pocos años, que trabajaba como enfermera instrumentalista en una ciudad cercana. Me dijo que unos meses atrás había empezado a jugar al tenis en su club deportivo con un bombero de Boston llamado Michael. Habitualmente se mantenía alejada de los hombres, me dijo, pero poco a poco se había ido sintiendo suficientemente cómoda con Michael como para aceptar sus invitaciones a ir a comer una pizza después de los partidos. Hablaban de tenis, de películas, de sus sobrinos y sobrinas, nada demasiado personal. Michael disfrutaba claramente de su compañía, pero ella se decía a sí misma que realmente no la conocía. Un sábado de agosto por la noche, después del tenis y de la pizza, ella le invitó a quedarse en su piso. Me dijo sentirse tensa e irreal en cuanto se quedaron solos. Recordaba haberle pedido que fueran poco a poco, pero luego no sabía exactamente qué pasó después. Al cabo de algunas copas de vino y una reposición de Ley y Orden, aparentemente se quedaron dormidos encima de la cama. Aproximadamente a las 2 de la mañana, Michael se dio la vuelta dormido. Cuando Marilyn sintió su cuerpo tocando el suyo, explotó, pegándole puñetazos, arañándole y mordiéndole, y gritándole bastardo, bastardo. Michael, sobresaltado, recogió sus cosas y salió corriendo. Tras su marcha, Marilyn estuvo sentada en su cama durante horas, sorprendida por lo que había sucedido. Se sentía profundamente humillada y se odiaba a sí misma por lo que había hecho, y ahora venía a pedirme ayuda para superar su terror a los hombres y sus inexplicables ataques de rabia. Mi trabajo con los veteranos me había preparado para escuchar historias dolorosas como la de Marilyn sin intentar saltar enseguida para resolver el problema. La terapia suele empezar con algún comportamiento inexplicable: atacar a un novio en medio de la noche, sentirse aterrorizada cuando alguien te mira fijamente, encontrarte cubierto de sangre después de cortarte con un trozo de vidrio o vomitar deliberadamente cada comida. Hace falta tiempo y paciencia para permitir que la realidad que está detrás de estos síntomas salga a la luz. Terror e insensibilidad. Al hablar con ella, Marilyn me contó que Michael era el primer hombre al que invitaba a su casa desde hacía más de 5 años, pero esta no era la primera vez que había perdido el control cuando un hombre pasaba la noche con ella. Repetía que siempre se sentía tensa y atontada cuando estaba solas con un hombre, y había habido otras ocasiones en las que, entre comillas, volvía en sí en su apartamento, encogida de miedo en un rincón, incapaz de recordar claramente qué había sucedido. Marilyn también me dijo que sentía como si estuviera viviendo la vida mecánicamente, salvo cuando estaba en el club jugando al tenis o en el quirófano trabajando. Solía sentirse entumecida. Unos años atrás descubrió que podía mitigar esta sensación de insensibilidad arañándose con una hoja de afeitar, pero se asustó al descubrir que cada vez se cortaba más profundamente, más a menudo, para sentir alivio. También lo había intentado con el alcohol, pero esto le recordaba a su padre y a su forma compulsiva de beber, lo cual la hacía sentir despreciable. Así pues, en lugar de eso, jugaba al tenis frenéticamente, siempre que podía. Eso la hacía sentir viva. Cuando le pregunté sobre su pasado, Marilyn dijo que suponía que debía de haber tenido una infancia feliz, pero que recordaba muy pocas cosas de antes de los 12 años. Me dijo que debió de ser una adolescente tímida hasta que tuvo una confrontación violenta con su padre alcohólico a los 16 años y se escapó de casa.
Se las apañó para estudiar en el instituto de su ciudad y se licenció en enfermería sin ninguna ayuda de sus padres. Se sentía avergonzada por haberse acostado con cualquiera en esa época y lo describió como buscar el amor en los sitios equivocados. Como suelo hacer con mis nuevos pacientes, le pedí que me dibujara un retrato de su familia y cuando vi su dibujo, reproducido arriba, ahí muestran la imagen del dibujo, decidí ir poco a poco. Marilyn albergaba claramente unos recuerdos terribles, pero no podía permitirse reconocer lo que su propio dibujo revelaba. Había dibujado a una niña salvaje y aterrorizada, atrapada en una especie de jaula y amenazada no solo por tres figuras horripilantes, una sin ojos, sino también por un enorme pene erecto invadiendo su espacio. Y aún así, esta mujer decía que debía de haber tenido una infancia feliz. Como escribió el poeta W. H. Auden, la verdad, como el amor y el sueño, se resiente con miradas demasiado intensas. Lo llamo la regla de Auden, y de conformidad con ella decidí deliberadamente no presionar a Marilyn para que me contara lo que recordaba. En realidad he aprendido que para mí no es importante conocer todos los detalles del trauma de un paciente. Lo crítico es que los propios pacientes aprendan a tolerar sentir lo que sienten y saber lo que saben. Esto puede tardar semanas o incluso años. Decidí empezar el tratamiento de Marilyn invitándola a unirse a un grupo de terapia en el que pudiera encontrar apoyo y aceptación antes de enfrentarse al motor de su desconfianza, vergüenza y rabia. Como cabía esperar, Marilyn llegó a la primera reunión de grupo pareciendo aterrorizada, más o menos como la chica de su retrato familiar. Estaba retraída y no establecía contacto con nadie. Escogí ese grupo para ella porque sus miembros siempre habían ayudado y acogido muy bien a los nuevos miembros que tenían demasiado miedo de hablar. Sabían por experiencia propia que revelar secretos es un proceso gradual, pero esta vez me sorprendieron haciéndole tantas preguntas intrusivas sobre su vida amorosa que la situación me recordó su dibujo de la niña siendo atacada. Era casi como si Marilyn inconscientemente hubiera elegido a ese grupo para repetir su pasado traumático. Intervine para ayudarla a establecer algunos límites sobre aquello de lo que hablaría y empezó a sentirse más cómoda. Al cabo de 3 meses, Marilyn contó al grupo que había tropezado y se había caído varias veces en la acera entre el metro y mi consulta. Temía que la vista empezara a fallarle. También había perdido muchas pelotas de tenis últimamente. Pensé de nuevo en su dibujo y en la niña salvaje con enormes ojos aterrorizados. ¿Acaso era una especie de reacción de conversión, según la cual los pacientes expresan sus conflictos perdiendo la función de alguna parte de su cuerpo? Muchos soldados en ambas guerras mundiales sufrieron parálisis que no podían achacarse a heridas físicas, y he visto casos de ceguera de histeria en México y en la India. Sin embargo, como médico, no estaba dispuesto a concluir sin más valoraciones de que aquello estaba solo en su cabeza. La derivé a unos compañeros de la clínica de otorrinolaringología de Massachusetts y les pedí que la exploraran minuciosamente. Al cabo de unas semanas llegaron los resultados. Marilyn sufría lupus eritematoso de la retina, una enfermedad autoinmune que le estaba mermando la visión y necesitaba un tratamiento inmediato. Yo me quedé paralizado. Marilyn era la tercera persona en ese año de la que había sospechado que tenía un historial de incesto y a la que le habían diagnosticado una enfermedad autoinmune, una enfermedad en la que el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo. Después de asegurarme de que Marilyn estaba recibiendo el tratamiento médico adecuado, consulté con dos de mis compañeros del Hospital General de Massachusetts, los psiquiatras Scott Wilson y Richard Cradin, que dirigían el laboratorio de inmunología.
Les conté la historia de Marilyn, les mostré el dibujo que había hecho y les pedí que colaboraran en un estudio. Generosamente colaboraron con su tiempo y sufragando el coste considerable de los análisis inmunológicos completos. Reclutamos a 12 mujeres con historiales de incesto que no estaban tomando ninguna medicación, más 12 mujeres que nunca habían sido traumatizadas y que tampoco se medicaban, un grupo control sorprendentemente difícil de encontrar. Marilyn no formó parte del estudio. Generalmente no pedimos a nuestros pacientes clínicos que participen en nuestros estudios. Cuando el estudio finalizó y analizamos los datos, Rich nos informó de que el grupo de supervivientes de incesto presentaban anomalías en su ratio CD45A/RO en comparación con sus semejantes no traumatizadas. Las células CD45 son las células de la memoria del sistema inmunológico. Algunas de ellas, llamadas células RA, se han activado con la exposición pasada a toxinas. Rápidamente responden a amenazas ambientales que han encontrado anteriormente. Las células RO, en cambio, se conservan en reserva para hacer nuevos desafíos. Para nuevos desafíos, se activan para hacer frente a las amenazas que el cuerpo no ha encontrado nunca antes. El ratio RA/RO es el equilibrio entre las células que reconocen las toxinas conocidas y las células que esperan nueva información para activarse. En las pacientes con historias de incesto, la proporción de células RA listas para saltar es mayor de lo normal. Esto hace que el sistema inmunológico sea demasiado sensible a la amenaza, de manera que está a punto para montar una defensa aunque no sea necesario, incluso cuando esto significa atacar las células del propio cuerpo. Nuestro estudio demostró que a nivel profundo al cuerpo de las víctimas de incesto les cuesta distinguir entre el peligro y la seguridad. Esto significa que la huella del trauma pasado no consiste solo en percepciones distorsionadas de información procedente del exterior. El propio organismo también tiene problemas a la hora de saber cómo sentirse seguro. El pasado está impreso no solo en nuestra mente y en la mala interpretación de acontecimientos inocuos, como cuando Marilyn atacó a Michael porque la tocó accidentalmente mientras dormía, sino también en el núcleo de nuestro ser, en la seguridad de nuestro cuerpo. Un mapamundi roto. ¿Cómo aprendemos las personas lo que es seguro y lo que no, lo que está dentro y lo que está fuera? ¿A qué nos debemos resistir y qué podemos aceptar? La mejor forma de poder comprender el impacto del maltrato y el abandono infantil es escuchar lo que personas como Marilyn pueden enseñarnos. Una de las cosas que me quedó clara cuando empecé a conocerla es que tenía su propia visión de cómo funciona el mundo. Cuando somos niños empezamos en el centro de nuestro propio universo, donde interpretamos todo lo que sucede desde un punto de vista egocéntrico. Si nuestros padres y nuestros abuelos nos dicen constantemente que somos la cosa más bonita y más deliciosa del mundo, no cuestionamos su opinión, debemos de ser exactamente eso, y en nuestro interior aprendamos lo que aprendamos sobre nosotros mismos. Siempre nos acompaña esta sensación. Básicamente somos adorables. Por lo tanto, si más adelante empezamos a salir con alguien que nos trata mal, nos sentiremos disgustados, no estará bien, no nos parecerá familiar, no nos sentiremos como en casa. Pero si en nuestra infancia sufrimos malos tratos o abandono o crecemos en una familia en la que la sexualidad se trata con repulsión, nuestro mapa interior contendrá otro mensaje. Nuestra percepción de nosotros mismos estará marcada por el desprecio y la humillación, y es más probable que pensemos me tiene calado y no protestemos si nos tratan mal. El pasado de Marilyn conformaba su visión sobre cada relación. Estaba convencida de que a los hombres les importan un comino los sentimientos de las otras personas y de que siempre lograban lo que querían.
En las mujeres tampoco se podía confiar, eran demasiado débiles para levantarse por sí mismas y vendían su cuerpo para que los hombres cuidaran de ellas. Si tenían un problema, ellos nunca moverían un dedo para ayudarlas. Esta visión del mundo se manifestaba en el modo en que Marilyn se relacionaba con sus compañeros en el trabajo. Sospechaba de los motivos de todas las personas que eran amables con ella y les avisaba ante la menor desviación de la normativa de enfermería. En cuanto a ella, era una mala semilla, fundamentalmente una persona tóxica que hacía que sucedieran cosas malas a las personas de su alrededor. Cuando empecé, cuando empecé a tratar a pacientes como Marilyn, solía cuestionar su forma de pensar e intentaba ayudarles a ver el mundo de un modo más positivo y más flexible. Un día, una mujer llamada Katy me puso los puntos sobre las IES. Un miembro de un grupo había llegado tarde a una sesión porque se le había averiado el coche y Katy enseguida se sintió culpable. Vi lo desvencijado que tenías el coche la semana pasada. Debería haberme ofrecido a llevarte. Su autocrítica llegó a tal extremo que unos minutos más tarde llegó a responsabilizarse de sus propios abusos sexuales. Me lo busqué, tenía 7 años y quería a mi padre. Quería que él me quisiera a mí e hice lo que él quería que hiciera. Fue culpa mía. Cuando intervine para confrontarla diciéndole, vamos, solo eras una niña, era responsabilidad de tu padre poner los límites. Katy se giró hacia mí y me dijo, sabes, Bessel, sé lo importante que es para ti ser un buen terapeuta, así que cuando haces comentarios estúpidos como este, suelo agradecértelo profundamente. Al fin y al cabo, sufrí incesto, me enseñaron a ocuparme de las necesidades de hombres mayores e inseguros, pero después de 2 años te tengo la confianza suficiente para decirte que estos comentarios hacen que me sienta fatal. Sí, es cierto, instintivamente me culpo por todo lo malo que le sucede a la gente que me rodea. Sé que no es racional, me siento realmente tonta por sentirme así, pero así es. Cuando me dices estas cosas para hacerme entrar en razón, solo me siento más sola y aislada, y esto me reafirma en la sensación de que nadie en el mundo comprenderá jamás qué se siente siendo yo. Le di sinceramente las gracias por su comentario y desde entonces he intentado no decir a mis pacientes que no deberían sentirse del modo en el que se sienten. Katy me enseñó que mi responsabilidad va mucho más allá. Debo ayudarles a reconstruir su mapa mundi interior. Como he comentado en el capítulo anterior, los investigadores del apego han demostrado que nuestros primeros cuidadores no solo nos alimentan, nos visten y nos consuelan cuando estamos mal, también conforman el modo en el que nuestro cerebro, que se desarrolla muy rápidamente, percibe la realidad. Nuestras interacciones con nuestros cuidadores nos transmiten qué es seguro y qué es peligroso, con quién podemos contar y quién nos dejará tirados, qué debemos hacer para satisfacer nuestras necesidades. Esta información está incrustada en el tejido de nuestros circuitos cerebrales y forma la plantilla de la percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Estos mapas interiores son notablemente estables a lo largo del tiempo. Esto no significa, sin embargo, que nuestros mapas no puedan modificarse con la experiencia. Una relación amorosa profunda, en especial durante la adolescencia, cuando el cerebro atraviesa de nuevo un periodo de cambio exponencial, puede cambiarnos realmente. Lo mismo pasa con el nacimiento de un hijo, ya que nuestros hijos suelen enseñarnos a amar. Los adultos que fueron maltratados o abandonados de niños todavía pueden aprender la belleza de las relaciones íntimas y la confianza mutua o tener una experiencia espiritual profunda que les abra las puertas hacia un universo mayor. En cambio, los mapas infantiles no contaminados previamente pueden quedar tan distorsionados por una violación o un ataque en la edad adulta que todos los caminos quedan modificados hacia el terror o la desesperación.
Estas respuestas no son razonables y por lo tanto no pueden cambiarse simplemente reestructurando unas creencias irracionales. Nuestros mapamundis están codificados en nuestro cerebro emocional y cambiarlos significa tener que reorganizar esta parte del sistema nervioso central, tema que desarrollo en la parte sobre tratamiento de este libro. Sin embargo, aprender a reconocer los pensamientos y el comportamiento irracionales puede ser un primer paso útil. Las personas como Marilyn suelen descubrir que sus suposiciones no son las mismas que las de sus amigos. Con suerte, sus amigos y compañeros les dirán con palabras y no con acciones que su desconfianza y autodesprecio dificultan la colaboración. Pero esto raramente sucede y la experiencia de Marilyn fue la típica. Tras atacar a Michael, él no tuvo ningún interés en arreglar las cosas, así que acabó perdiendo tanto a un amigo como a su pareja favorita para jugar al tenis. Es en este punto cuando las personas inteligentes y valientes como Marilyn, que mantienen su curiosidad y determinación tras varios fracasos, empiezan a buscar ayuda. Generalmente el cerebro racional puede anteponerse al cerebro emocional siempre y cuando nuestros miedos no nos secuestren. Por ejemplo, el miedo de que nos pare la policía puede transformarse instantáneamente en gratitud cuando el policía nos avisa de que hay un accidente más adelante. Pero en el momento en el que nos sentimos atrapados, furiosos o rechazados, somos vulnerables a activar mapas antiguos y a seguir sus direcciones. El cambio empieza cuando aprendemos a adueñarnos de nuestro cerebro emocional. Esto significa aprender a observar y a tolerar las sensaciones desgarradoras y dolorosas que forman parte de la desgracia y la humillación. Solo cuando aprendemos a soportar lo que nos pasa por dentro, podemos empezar a aceptar en lugar de anular las emociones que hacen que nuestros mapas se mantengan fijos e inmutables. Aprender a recordar. Un año después de que Marilyn entrara en el grupo, otro miembro, Mary, pidió permiso para hablar de lo que le sucedió cuando tenía 13 años. Mary trabajaba como guarda de prisiones y mantenía una relación sadomasoquista con otra mujer. Quería que los miembros del grupo conocieran su pasado, esperando que fueran más tolerantes con sus reacciones extremas, como su tendencia a desconectarse o a estallar ante la menor provocación. Con gran dificultad para expresarse, Mary nos dijo que una noche cuando tenía 13 años fue violada por su hermano mayor y un grupo de amigos suyos. La violación dio como resultado un embarazo y su madre le practicó un aborto en casa sobre la mesa de la cocina. El grupo con mucha sensibilidad se sintonizó con Mary y con lo que estaba contando y la consoló en sus sollozos. Me emocionó profundamente su empatía. Estaban consolando a Mary del modo en que seguramente ellos habrían deseado que alguien los consolara al enfrentarse por primera vez a sus traumas. Cuando terminó la sesión, Marilyn preguntó si podía hablar unos minutos sobre lo que había experimentado durante esta. El grupo asintió y ella dijo: al escuchar esta historia, me pregunto si yo también sufrí abusos sexuales. Yo me quedé boquiabierto. Teniendo en cuenta su retrato familiar, siempre había dado por supuesto que ella era consciente de ello, al menos hasta cierto punto. Había reaccionado como una víctima de incesto en su respuesta a Michael y se comportaba crónicamente como si el mundo fuera un lugar aterrador. Sin embargo, aunque había dibujado a una niña de la que estaban abusando sexualmente, ella, o al menos su yo cognitivo y verbal, no tenía ni idea de lo que le sucedió en realidad. Su sistema inmunológico, sus músculos, su sistema de miedo, todo había llevado la cuenta, pero su mente consciente carecía de historia que pudiera comunicar esa experiencia. Representaba su trauma en su vida, pero no tenía ninguna narración a la que referirse. Como veremos en el capítulo 12, el recuerdo traumático difiere del recuerdo normal de maneras complejas e implica varias capas de la mente y del cerebro.
A partir de la historia de Mary y también debido a las pesadillas que siguieron, Marilyn empezó una terapia individual conmigo en la que empezó a abordar su pasado. Al principio experimentó olas de terror intenso y desbordado. Intentó parar durante varias semanas, pero cuando vio que no podía dormir y que faltaba al trabajo, retomó nuestras sesiones. Como me dijo más tarde, mi único criterio para saber si una situación es dañina es sentir: esto va a matarme si no salgo de aquí. Empecé a enseñar a Marilyn técnicas de relajación, como centrarse en la respiración profunda, inspirar y expirar a un ritmo de 6 respiraciones por minuto, siguiendo al mismo tiempo las sensaciones de la respiración en su cuerpo. Lo combinaba con la activación de puntos de acupresión que le ayudaban a no sentirse abrumada. También trabajamos en la concienciación, aprender a mantener viva la mente, permitiendo a su cuerpo sentir las cosas que no quería ni imaginar. Poco a poco permitió a Marilyn distanciarse y observar su experiencia en lugar de quedar inmediatamente secuestrada por sus sentimientos. Había intentado mitigar o eliminar esos sentimientos con el alcohol y el ejercicio, pero ahora empezaba a sentirse suficientemente segura para comenzar a recordar lo que le había sucedido de niña. Al tener más control sobre sus sensaciones físicas, también empezó a ser capaz de diferenciar entre el pasado y el presente. Ahora sí sentía el roce de la pierna de otra persona en medio de la noche. Podía reconocer que era la pierna de Michael, la pierna del guapo compañero de tenis que había invitado a su piso. Esa pierna no pertenecía a nadie más, y su roce no significaba que alguien estuviera intentando abusar de ella. Permanecer tranquila le permitía saber totalmente, físicamente, que era una mujer de 34 años y no una niña pequeña. Cuando Marilyn empezó finalmente a acceder a sus recuerdos, emergieron como flashback del papel de la pared de su habitación de pequeña. Se dio cuenta de que era en lo que se fijaba cuando su padre la violaba cuando tenía 8 años. Sus abusos la aterrorizaron más allá de su capacidad de soportarlo, así que tuvo que sacarlo de su banco de recuerdos. Al fin y al cabo, debía seguir viviendo con ese hombre, su padre, que había abusado de ella. Marilyn recordaba haber buscado protección en su madre, pero cuando corrió hacia ella e intentó esconderse, enterrando su cara en su regazo, solo recibió un flojo abrazo a cambio. En ocasiones su madre permanecía en silencio, en otras gritaba o regañaba enfadada a Marilyn por enfadar tanto a papá. La aterrorizada niña no encontró a nadie que la protegiera, que le diera fuerzas o cobijo. Como Roland Summit escribió en su estudio clásico Síndrome de acomodación del abuso sexual infantil, la iniciación, la intimidación, la estigmatización, el aislamiento, la impotencia y la autoinculpación se basan en la aterradora realidad del abuso sexual infantil. Cualquier intento por parte del niño de divulgar el secreto se topará con la conspiración del silencio y el descrédito de un adulto. No te preocupes por cosas así, esto no podría suceder nunca en nuestra familia. ¿Cómo puedes pensar algo tan terrible? No quiero volver a oírte nunca más decir algo así. La mayoría de los niños nunca pregunta y nunca dice nada. Tras 40 años realizando este trabajo, sigo escuchándome decirme a mí mismo: esto es increíble. Cuando los pacientes me cuentan su infancia. Tras 40 años realizando este trabajo, sigo escuchándome decirme a mí mismo: esto es increíble. Cuando los pacientes me cuentan su infancia, a menudo son tan incrédulos como yo. ¿Cómo pueden unos padres infligir tal tortura y terror a su propio hijo? Algunos siguen insistiendo en que han debido de imaginarse esta experiencia o que están exagerando. Todos están avergonzados por lo que les sucedió y se sienten culpables. Hasta cierto punto piensan firmemente que les hacían esas cosas terribles porque son personas terribles.
Ahora Marilyn empezaba a explorar cómo esa niña impotente había aprendido a desconectar y a cumplir con aquello que se le pedía. Lo había logrado haciéndose desaparecer. En cuanto escuchaba los pasos de su padre en el pasillo fuera de su habitación, ponía la cabeza en las nubes, entre comillas. Otra paciente mía que tuvo una experiencia similar hizo un dibujo que representa cómo funciona este proceso. Cuando su padre empezaba a tocarla, se hacía desaparecer, flotaba hasta el techo, mirando hacia abajo a esa otra niña que estaba en la cama. Estaba contenta de no ser realmente ella, era otra niña de la que estaban abusando. Mirar esas cabezas separadas de su cuerpo por una niebla impenetrable realmente me abrió los ojos a la experiencia de la disociación, que es tan común entre las víctimas de incesto. La propia Marilyn se dio cuenta de que siendo adulta seguía flotando hasta el techo al encontrarse en una situación sexual. En el periodo en el que había sido sexualmente más activa, en ocasiones alguna pareja le había dicho lo increíble que había estado en la cama, que casi estaba irreconocible y que incluso había hablado de un modo diferente. A menudo ella no recordaba qué había pasado, pero en otras ocasiones se enfadaba y se ponía agresiva. No sabía quién era realmente sexualmente, de modo que poco a poco fue dejando de quedar con chicos hasta que llegó Michael. Odiar tu hogar. Los hijos no pueden elegir a sus padres ni pueden comprender que los padres simplemente quizás estén demasiado deprimidos, enfadados o atontados para prestarles atención, o que el comportamiento de sus padres tenga muy poco que ver con ellos. Los niños no tienen más opción que organizarse para sobrevivir en la familia que tienen. A diferencia de los adultos, no tienen a ninguna otra autoridad a la que acudir en busca de ayuda. Sus padres son la autoridad. No pueden alquilar un piso ni irse a vivir con nadie más. Su supervivencia depende de sus cuidadores. Los niños perciben, aunque no estén explícitamente amenazados, que si hablan de sus golpes o de sus abusos con los profesores serán castigados. En lugar de eso, centran su energía en no pensar en lo que les ha pasado y en no sentir los residuos del terror y del pánico en su cuerpo. Como no pueden tolerar saber lo que han experimentado, tampoco pueden comprender que su ira, su terror o su colapso tengan algo que ver con esa experiencia. No hablan, actúan y lidian con sus sentimientos estando rabiosos, desconectados, dóciles o desafiantes. Los niños también están programados para ser fundamentalmente leales a sus cuidadores, aunque abusen de ellos. El terror aumenta la necesidad de apego, aunque la fuente de consuelo sea también la fuente de terror. Nunca he conocido a un niño menor de 10 años que, habiendo sido torturado en su casa y teniendo como prueba huesos rotos y quemaduras en la piel, y teniendo la opción, no eligiera quedarse con su familia en lugar de ir a una casa de acogida. Obviamente, aferrarse al abusador no es exclusivo de la infancia. Ha habido rehenes que han pagado la fianza de sus captores, han expresado su deseo de casarse con ellos o han mantenido relaciones sexuales con ellos. Las víctimas de violencia doméstica a menudo encubren a sus abusadores. Los jueces suelen contarme lo humillados que se sienten cuando intentan proteger a las víctimas de violencia doméstica, dictando órdenes de alejamiento, y terminan descubriendo que muchas de ellas secretamente permiten volver a su pareja. Marilyn tardó mucho tiempo en poder hablar de sus abusos. No estaba preparada para violar la lealtad a su familia. En su interior seguía pensando que todavía la necesitaba para que la protegiera de sus miedos. El precio de esta lealtad son unos sentimientos insoportables de soledad, desesperación y la inevitable rabia de la impotencia.
La rabia que no tiene a dónde ir se redirige hacia uno mismo en forma de depresión, autodesprecio y actos autodestructivos. Una de mis pacientes me dijo, es como odiar tu hogar, tu cocina, tus ollas y sartenes, tu cama, tus sillas, tu mesa, tus mantas. Nada te parece seguro y todavía menos tu propio cuerpo. Aprender a confiar es un gran reto. Una de mis otras pacientes, una maestra de escuela cuyo abuelo la violó varias veces antes de los 6 años de edad, me envió el siguiente correo electrónico. Empecé a considerar el peligro de abrirme a usted conduciendo de vuelta a casa después de nuestra visita y luego a tomar la carretera 124 me di cuenta de que había roto la regla de no apegarme ni a usted ni a mis estudiantes. Durante nuestra siguiente visita me dijo que también había sido violada por su profesor de laboratorio en la universidad. Le pregunté si buscó ayuda y si le denunció. No pude cruzar la calle para llegar a la clínica, me respondió. Quería desesperadamente recibir ayuda, pero estando allí sentí dentro de mí que solo me haría más daño, y seguramente así habría sido. Naturalmente tuve que ocultar lo que pasó a mis padres y a todo el mundo. Después de decirle que me preocupaba lo que le estaba pasando, me escribió otro correo electrónico. Estoy intentando recordarme que yo no hice nada para merecer ese trato. No recuerdo que nadie antes me haya mirado así y me haya dicho que estaba preocupado por mí, y me guardo como un tesoro que alguien a quien respeto y que comprende todo lo que estoy pasando pueda preocuparse por mí. Para saber quiénes somos, para tener una identidad, debemos saber o al menos sentir que sabemos qué es y qué era real. Debemos observar lo que vemos a nuestro alrededor y etiquetarlo correctamente. También debemos poder confiar en nuestros recuerdos y poder distinguirlos de nuestra imaginación. Perder la capacidad de realizar estas distinciones es una señal de lo que el psicoanalista William Niederland ha llamado el asesinato del alma. Borrar la conciencia y cultivar la negación suele ser esencial para la supervivencia, pero el precio es que pierdes la pista de quién eres, de lo que estás sintiendo y de en qué y quién puedes confiar. Reproducir el trauma. Marilyn tuvo un recuerdo de su trauma infantil en un sueño en el que se sentía como si se estuviera asfixiando y no pudiera respirar. Tenía las manos envueltas con un paño blanco y luego sentía como si la levantaran con la toalla en el cuello y no tocara con los pies en el suelo. Se despertó presa del pánico, pensando que iba a morir. Su sueño me recordó las pesadillas que me habían contado los veteranos de guerra, ver las imágenes concretas y sin adulterar de rostros y partes de cadáveres que habían visto en el campo de batalla. Estos sueños eran tan aterradores que procuraban no quedarse dormidos por la noche. Solo las siestas diurnas, que no asociaban con las emboscadas nocturnas, les parecían medio seguras. Durante esta fase de la terapia, Marilyn se vio inundada en repetidas ocasiones con imágenes y sensaciones relacionadas con el sueño en el que se asfixiaba. Recordó estar sentada en la cocina con 4 años, con los ojos hinchados, dolor de garganta y la nariz sangrando, mientras su padre y su hermano se reían de ella y la llamaban niña tonta. Un día Marilyn contó: mientras me cepillaba los dientes ayer por la noche, me abrumó una sensación de agitación. Me sentí como un pez fuera del agua, contorsionando violentamente el cuerpo como si luchara contra la falta de aire. Lloraba y me atragantaba mientras me cepillaba los dientes. Cada vez sentía más pánico en el pecho y notaba una gran agitación. Tenía que intentar con todas las fuerzas no gritar no, 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 de pie delante del lavabo.
Luego se acostó y se quedó dormida, pero se fue despertando como un reloj cada 2 horas durante el resto de la noche. El trauma no se almacena como una narración con un inicio, una parte central y un final, como describiré en mayor detalle en los capítulos 11 y 12. Los recuerdos primero llegan, como en el caso de Marilyn, en forma de flashback que contienen fragmentos de la experiencia, imágenes aisladas, sonidos y sensaciones corporales que inicialmente no tienen más contexto que el miedo y el pánico. Cuando Marilyn era una niña, no tenía forma de dar voz a lo indescriptible, aunque eso tampoco habría cambiado nada porque no había nadie que la escuchara. Como muchos otros supervivientes de abusos infantiles, Marilyn ejemplificaba el poder de la fuerza de la vida, la voluntad de vivir y de adueñarse de su propia vida, la energía que contrarresta la aniquilación del trauma. Poco a poco acabé entendiendo que lo único que me permite trabajar sanando traumas es la admiración ante las ganas de sobrevivir de mis pacientes, que les permitieron soportar los abusos y luego soportar las oscuras noches del alma que inevitablemente se producen en el camino hacia la recuperación.